Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Agarrad vuestras pintas, coged asiento y vamos a pasar un buen rato alrededor de estas bonitas cervezas con nuestros queridos amigos habituales, como por ejemplo Alberto, que estaba mirando la cerveza ensimismadamente. Gol. Arriesgado a hacer spoiler del futuro del programa, esta cerveza va a ganar el torneo. O sea, está muy buena. Yo no la he probado todavía, así que veremos a ver. Me queda encandilado. Tan encandilado como cuando leí la historia de la bandera de Zamora. ¿Hemos hablado alguna vez de la polémica bandera de Zamora? ¿Por qué? Porque es polémica. No, que porque absolutamente todas tus anécdotas empiezan por alguna vez hemos hablado de... Nunca hemos hablado de nada de lo que nos vas a hablar, Alberto. Bueno, pero es lo mío. O sea, es mi rollo. Como los monologuistas, ¿no? Que ¿os habéis dado cuenta que alguna vez os ha pasado? Sí. No, nunca. No jodas, en serio. Me sigo basando en las bases del humor occidental, te quiero decir. O sea, la bandera de Zamora. Bandera, para aquellos que no la conozcan, compuesta por franjas. En concreto por 9 franjas. 8 franjas rojas. Es mi sección, no la tuya, payaso. 8 franjas rojas y una franja verde que corona la bandera. Una bandera polémica porque dentro de la propia Zamora hay un debate sobre cuál es la bandera de verdad de Zamora. ¿Por qué en origen esta bandera con estas franjas no deberían ser franjas? Deberían ser jirones. Es decir, trozos de tela largos, por así decirlos. Se dice, el origen de esta bandera viene de que esas 8 franjas representan 8 victorias de Viriato contra las legiones romanas. Y que después de cada victoria, Viriato lo que hacía era arrebatarles el fajín rojo que llevaban los pretores o el cónsul que dirigiese la batalla en ese momento. Y luego lo que hacía era enarbolarlo en un mástil como símbolo de victoria. Y como obtuvo 8 victorias, pues 8 jirones. La franja verde, o franja esmeralda, que se dice, se la dio más adelante Fernando el Católico, debido a la gran ayuda que prestó la ciudad de Zamora en la batalla de Toro, batalla fundamental para que Isabel de Castilla se alzase con el trono castellano. Y hay un debate actualmente porque la bandera de jirones, por así decirlo, podemos decir que es poco estética a la hora de verla. Fea de cojones. Parece que está rota, realmente. Y desde hace un tiempo, tanto el ayuntamiento de la propia ciudad como de la Diputación de Zamora van a impulsar la creación de una nueva bandera unificada, por así decirlo, donde entre espacio y espacio de estos jirones lo que ponen es una franjita blanca para distinguirlos entre ellos. Y hay gente que dice que esto es desvirtuar la idea principal de lo que era la bandera, que eran esos jirones que representando a las diferentes batallas o victorias. Como el nuevo logo de la Real Federación Española de Fútbol, que desvirtúa absolutamente todo porque es una puta mierda. Sí, bastante feo, de hecho. Joder. Y bueno, como último detalle, deciros que se conoce la bandera como la enseña bermeja o la seña bermeja. Y que se han compuesto, y se dice que el propio Fernando el Católico, después de ver la participación de los zamoranos en esta batalla de Toro, mandó a su cronista recoger estos hechos en su propia crónica personal. Y reza esta crónica de Fernando el Católico. La noble enseña sin falta, bermeja de 9 puntas, de esmeralda la más alta, que Viriato puso juntas. En campo blanco se esmalta. ¿Quién es esa gran señora? La numantina Zamora, donde el niño se despeña por dejar libre la enseña que siempre fue vencedora. Viva Zamora y viva España. Y hasta aquí una taberna de Sheffield. Después de este olor al camphor que me ha venido de repente. Y viva Castilla Libre y Comunera. ¿Y cómo remontamos esto ahora? Sí, solo he presentado a Alberto. Tremendo parapolla, La verdad es que... Alfonso, bienvenido. No te voy a decir ni bien hallado. Me he quedado anonadado con esta historia. No me extraña, madre de Dios. ¿Todo bien? Sí, ahora solo puedo pensar en Zamora. Sí, es que... Cuando queréis vamos a Zamora, bastante bonita. Sí, si no lo dudo en ningún momento, pero... En fin, Cristian, ¿qué tal estás?
Pues un poco frío. La verdad es que... La verdad es que lo que menos esperaba era un poema ahora de Madre de Dios. Fernando el Católico ensalzando. Un bajón de Sheffield. Sí, sí. Qué bajón, o sea. No sé. Zamora, una ciudad que no esperaba. Si Alberto me deja el micro, que no esperaba en ningún momento que iba a tener tanta importancia. Yo creo que de todas maneras la mejor forma que tenemos de levantar esto es que nos comentes qué cerveza traes hoy, que si no leo mal aquí, se llama Trappist. Es la cerveza, concretamente, es la cerveza Trappist de La Trappe, que es una ¿Qué? bodega, si no me equivoco, es belga. Que es, si no me equivoco es es una abadía. trampero y la trampa. Trappist y la trap. No, es el trapero. El trapero. De hecho, esta botella viene ahora con un chándal de Nike y unas Air Max y un bolso de Gucci al ritmo de Motorola de Morad. Dice que es Dutch, o sea que belga no es. No, O al menos no se consideran holandesa. belgas. No se considera. Bueno, Si es ducha es holandesa. Igual son flamencos. O sea, flamencos. sí. No veo el pájaro rosa por ningún lado de aquí, la verdad, pero Ese chiste estaba ahí, yo he intentado no hacerlo, ya he visto que lo ha Bueno. hecho otra persona. Pues bien. me sirve. Pero yo creo que es una cerveza que gustará, es decir, una cerveza muy típica del centro de Europa. Alberto y yo que hemos estado por ahí, con menos anécdotas que en Italia y el vino, que aprovecho para recordar que tenemos ahí una anécdota pendiente de Es que nos contar. lo comentan un poco por redes, si nos lo No. comentaran más por redes... Decir que nos lo comentan poco, la verdad es optimista. Por no Sí, decir que o sea, no nos lo comentan, vaya. No lo comentan. Y la verdad que yo la atrape. Es un reencuentro que tengo aquí ahora en España. Después yo tengo mucho mundo, ¿eh? Sí, se te ve, ya se te Tengo ve. mucho mundo. No, al contrario, la verdad. Pero es una cerveza que a mí me gustó mucho cuando la probé y que hoy os traigo aquí y espero que os guste. Yo creo que sí. Yo, Alberto ya lo ha adelantado. Yo creo que presumiblemente tendrá un voto negativo por parte de Mateo porque no me gusta este tipo de cervezas. Pero el resto la va a valorar bastante bien, yo creo. Muy bien, pues si os parece, no dejamos de escuchar la melodiosa voz de Cristian Ferrer. Porque hoy nos trae la segunda parte de una serie, de una cadena de capítulos sobre la historia de la táctica del fútbol. Sí. Hoy toca Rinus Michels. No, Rinus Michels Ah, no, fue Rinus hace Michels fue- 2 semanas. hoy pero- toca Rigosaki. Eso es. Hoy toca... hoy en una tabarra táctica de Sheffield. Y encima táctica. UTTS. Hoy os vengo a hablar del Milan de Arrigo Sacchi, que yo creo que también es un poco... Es casi heredero en gran parte de Rinus Michels y del fútbol total que hablábamos, ¿no? De la escuela holandesa. Y que al final es importante porque sirvió un poco para complementar ese fútbol total que Rinus Michels proponía sobre todo en fase ofensiva para empezar a valorar el fútbol como una unión entre el ataque y la defensa. Es decir, al final, lo que más se le reconoce a Arrigo Sacchi fue hacer de la defensa un arte, por así decirlo, que queda un poco petulante decirlo así, pero es el planificar la defensa ya en una vertiente de, en el momento en el que recuperamos, porque tenemos la confianza de que vamos a recuperar, cómo nos organizamos o cómo estamos ya organizados para salir adelante, que es un poco lo más interesante. También, además, en un país en el que en ese momento aún predominaba más que ahora el estilo italiano, el catenaccio, ¿no? La clásica defensa de 5 con 3 centrocampistas y 2 delanteros, que defendía por acumulación de hombres en el área, no defendía por una ocupación táctica de los espacios, sino que defendía por por propia acumulación. Evidentemente, si tú atacas con 5 y yo defiendo con 10, pues vas a tener más difícil atacar. En lugar de, al final, como hacía Arrigo Sacchi, que es, si tú quieres tener el balón, no te preocupes porque tú estás teniendo el balón, pero el que está llevando el juego soy yo. Es decir, tú estás teniendo el balón en la zona en la que yo quiero que te vayas, lo hablaremos un poquito más adelante, y en esa zona en la que a mí me interesa yo te lo voy a recuperar y ya tengo a todos mis jugadores colocados para organizar esa transición ofensiva, ¿no? Que es un poco lo más importante, sobre todo el tema de las transiciones. Eso y trabajar lo que ya se venía trabajando un poquito antes, pero trabajar de una manera profesional, el utilizar el fuera de juego como un recurso a entrenar y a explotar.
Que creía que te estabas asomando al micro. Digo, No, solo tenía aquí un trozo de algo. Podemos ser sinceros con esta audiencia y decir que hemos tenido un problema técnico y en vez de grabar con 3 micros estábamos grabando con 2. Correcto. Está siendo complicado la cosa. Y nos pegamos por tener la voz. y tenía a Alberto acomodándose en mi hombro. Pues lo dicho. No lo están viendo los oyentes, pero ahora Alberto lo tengo acomodado en mi hombro literalmente. Es decir, es probable que de aquí a poco empecéis a oír con esta tabarra táctica el dulce y melodioso ronquido de Alberto mientras me toca mis partes íntimas. Pero bueno, por explicar un pelín, un breve esbozo biográfico de Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi va a marcar un antecedente y va a ser el de aquellos entrenadores que no tienen un pasado glorioso como futbolistas, que es algo que no era muy común. Es decir, la mayoría de los que habían sido, de los que eran entrenadores por una especie de casi de galón o de galardón por su carrera futbolística. Y al final lo que hacen es darle una mayor importancia al peso del entrenador. Lo que hace Arrigo Sacchi es poner al entrenador en el foco del estudio táctico y técnico del equipo de fútbol y darle un mayor peso a lo que se trabaja en los entrenamientos. Hasta ese momento prácticamente casi todos, incluyendo entrenadores de gran calibre, ¿no? Como puede ser incluso el propio Rinus Michels, no tenía ese trabajo en los entrenamientos tan grande como podía ser el de Arrigo Sacchi. En ese sentido, lo que hace Sacchi es dar una enorme carga de entrenamientos, que es una de las cosas que más le van a criticar a los jugadores. Van Basten con él se va a llevar a matar, a pesar de lo que pueda parecer, se van a odiar a muerte. Y va a tener una gran carga de trabajo de vídeo, de trabajo táctico, sesiones de entrenamiento de 7 horas. Es una auténtica barbaridad. En ese sentido. ¿Y no les daba tiempo a jugar al Fortnite después? No, yo creo que en esa época igual la Sega Mega Drive o algo así tocaría. pero bueno, eso, Arrigo Sacchi, que dejó el fútbol a los 19 años. Dejó de jugar al fútbol a los 19 años, hijo de familia humilde, hijo de zapateros. Y que va a dedicarse a recorrer Europa para buscar inspiración. Va a estar trabajando a cargo de distintos entrenadores a lo largo de su periplo europeo para elaborar su propio estilo, ¿no? Y al final en ese momento va a tener una importancia muy grande, aparte de los típicos, ¿no? La escuela holandesa, sobre todo Rinus Michels, Cruyff, etcétera. Va a tener una influencia muy importante un entrenador belga que, además de infausto recuerdo para Arrigo Sacchi en el futuro, que va a ser Raymond Goethals. No sé si alguien sabe quién fue. El inventor de las yozas. No. ¿Qué? Pero fue entrenador de el único equipo francés que ha ganado la Copa de Europa. El Olympique de Marsella. El buen equipo. El buen equipo. ¿Vale? Y va a ser el que va a inspirar sobre todo ese estilo de juego centrado en un fútbol total, ya no de el estilo de Rinus Michels, sino de el estilo de entender el ataque y la defensa como un conjunto global. Olympique de Marsella, creo que aquí cabe perfectamente una maravillosa anécdota en la que Alfonso, en cierto concurso de tirada nacional, en una prueba en la que tenía que adivinar 5 ciudades francesas, vio Marsella, pero se la dejó para repetir y poder decir, Alfonso... Pues la última ciudad creo que es la ciudad de mi equipo favorito de Francia, que es el Olympique de Marsella. A lo que Jordi Hurtado contestó, muy bien, Alfonso, muy bien. Eso dijo ella. Y en una taberna de Alfonso Guía... Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna.
y Arrigo Sacchi, después de este periplo europeo, va a empezar a entrenar ya en su país de origen, en Italia. Va a empezar en equipos de categorías inferiores y va a llegar en 1985 al Parma, a un Parma bastante... pues no era un gran equipo dentro de Italia, evidentemente es un equipo histórico, pero que va a cruzarse con el Milan de un propietario o que había llegado al poder del Milan hace relativos años, que estaba buscando recuperar el lustre de décadas pasadas. Ese propietario yo creo que a nadie se le escapa. ¿Quién es? El que tengo preparado para la mocha este año. Sí. Don Silvio Berlusconi. Don Silvio Berlusconi. Sí, está en Efectivamente. A ver. Porque El Amoche lo dirijo yo y no me acuerdo de esto. Sí, está ahí. pero bueno, Perdón. ¿de verdad vas a revisar el Amoche en directo? No voy a revisar el Amoche en directo, solo voy a decir que el Amoche este año lo ha ganado mi madre porque ayer murió Felipe de Inglaterra. Felipe de Edimburgo. Porque creía que ibas a decir, porque mi madre ayer se murió. O sea, digo yo, hola. Que además, quiero decir, un beso mamá, que mi madre sí que nos escucha, ¿no? Como ese horrible amigo mío Fernando. Hoy, en una taberna de Mateo Pérez, voy a seguir con el tema. Es Si me verdad que dejan, Alfonso ha puesto a Berlusconi en el... que creo que no me dejan. Un beso a la madre de Mateo y a todas las buenas gentes de Motilla de Palancar, pueblo natal de Mateo. Te reviento la puta cara. Bueno, voy a intentar continuar. Bueno. Si me dejan, a pesar de los boicoteos. Se cruzará ese Parma con el Milán y le va a pintar la cara. La verdad que ese Parma de Arrigo Sacchi le va a pintar la cara al Milán. Y Berlusconi, que quería olvidar ese pasado reciente de 2 descensos seguidos, uno administrativo y otro deportivo, va a la siguiente temporada, ya en la 86-87, a fichar a Arrigo Sacchi como entrenador del Milan. El Milan venía de un escándalo de casas de apuestas, el escándalo totonero, que yo creo que Alfonso conoce bastante bien. Yo creo que lo mencioné un día, no sé muy bien en qué programa. Y además descenderán el que entonces era el primer equipo de Milán y el segundo equipo de Roma, la Sociedad Sportiva Lazio. No es el primer equipo de Roma que no es Lazio. Y que, Es el equipo fue fundado por cierto dictador. Como hablamos hace 15 días. Escándalo totonero van a descender, entre otros, van a descender la Lazio y el Milan, y van a descender a Serie B. Sobre todo, además, con un caso muy importante, que va a estar inhabilitado el portero titular del Milan de por vida de la práctica del fútbol. Eso luego se volvió a repetir a principios de los 2000, ¿verdad? Con la Juve. Con la Juve. Sí. Exacto. No me acuerdo cómo le llaman a ese escándalo de corrupción ahora mismo, pero... Pero sí, esto tenía un nombre. este era de compra de árbitros y... Este era de quinielas. No, digo el del principios de los 2000. ¿Fue uno que compraron a un par de árbitros o...? Yo juraría que también era tema de Sí, no me acuerdo. apuestas y sí, algo de compra de partidos y demás. Pero bueno, y ese descenso fue en la 79-80, ascendieron el primer año, además con un juego muy italiano, ¿no? Ganaron, me parece que ganaron con 50 puntos, ascendieron primeros, ganaron 16 partidos, empataron 14. Y decían la media inglesa, pero bueno, yo creo que es más la media italiana. Calciopoli llamaron a ese... Calciopoli, correcto, Calciopoli, es el de la del Juve, descenso de la Juve. 2000, sí. Eso es. Y después de un año en la Serie A, descendieron por méritos puramente deportivos. Volvieron a descender a la Serie B. Y efectivamente, perdón, es la última vez que te interrumpo, pero efectivamente por designación de árbitros favorables a ciertos equipos. Se vieron involucrados Juve, Milan, Fiore, Lazio y Regina. Muy bien. Vale, ya puedes seguir. Gracias, Mateo. Gracias. Que no me gusta dejar Gracias, cosas Mateo. pendiendo de... Regina, que descendió ultimísimo y no ha vuelto ya a hacer nada. Pero bueno, después de un nuevo ascenso, tras un año en la Serie B, el Milan va a hacer una gran inversión, acabará dimitiendo también el presidente, llegará Berlusconi. De hecho, enseguida empezarán a volver a tocar Europa, al principio la UEFA, y luego ya... Bueno, la UEFA el primer año de Arrigo Sacchi, era la competición europea que jugaban entonces, lo que es actualmente la Europa League, para aquellos seguidores más jóvenes que tengamos, y que
Y que, de hecho, en la primera temporada de Arrigo Sacchi va a caer eliminado ante un equipo español. Sí, el Real Club Deportivo Español de Cornellá. No, yo negaba porque no lo sé, no porque pensaba que tú estabas en negado con la cabeza, pero no tenía creía ni que puta Mateo idea. estaba dudando No, de mí. estaba dudando de mí. El Real Club Deportivo Español de Cornellá eliminaría al Milan y de hecho eso le va a valer bastantes críticas a Arrigo Sacchi en esa primera temporada. Críticas que, debido al excelso apoyo que le va a proporcionar el propio Berlusconi, porque al final el vestuario en gran parte estaba en contra del propio Arrigo Sacchi y la afición y la prensa, sobre todo la prensa, que al final ahí en Italia encima tiene mucho poder, van a estar en contra de Arrigo Sacchi. Berlusconi va a pedir un voto de confianza y se lo van a dar y al final van a acabar ganando el Scudetto ante el Nápoles, del que para mí es uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del fútbol, que es Diego Armando Maradona. Antes de continuar, quiero mandar un tremendo abrazo a un amigo que nos sigue, a un amigo de nuestro amigo Óscar, que es muy fan del Real Club Deportivo Español y de él que espero que no se haya ofendido demasiado por las continuas referencias al Real Club Deportivo Español de Cornellá. Y dicho esto, apostillaré que durante la cuarentena vi un partido, creo que es un partido de los que tenía Maldini en su archivo, que los fue colgando varios partidos históricos durante la cuarentena, y un Milan-Nápoles, sí quedaron 4-3 o 3-2 o algo así, un partidazo. Increíble con eso, el Milan de Sacchi contra el Nápoles de Maradona. Que precisamente fue el que le dio el Scudetto al Milan. El equipo que gana el Scudetto del Milan va a ser un equipo que además va a ser muy conocido, ¿no?, en los años posteriores. Es un equipo que el propio Berlusconi casi se lo va a hacer a medida y va a reunir primero a los grandes talentos, yo creo, del propio Milan, de la cantera del Milan, que van a ser, por ejemplo, Baresi, Costa Curta, Tassotti, de infausto recuerdo para el actual seleccionador de la selección española, y un jovencísimo lateral izquierdo que se va a acabar convirtiendo en, yo creo, de los mejores defensores de la historia del fútbol, que es Paolo Maldini. Pablo. De nombre Pablo. Paolo. Pero bueno, para que veamos un poco, yo creo, porque Baresi, por ejemplo, yo creo que ha trascendido, ¿no? O al menos en el recuerdo, como si no el prototipo de central, ya no tan expeditivo, sino marqués, ¿no? Líder de la defensa. Solo por recordar la influencia que tiene Arrigo Sacchi en algunos de sus jugadores. Baresi, cuando llega Sacchi, prácticamente me parece que tiene ya 27 años. Y hasta ese momento había sido un suplente de relativa categoría, pero un suplente en el Milan, que con la llegada de Sacchi y la influencia que tiene Sacchi, sobre todo en el ordenamiento táctico, no tanto ya en la propia capacidad individual a la hora de defender, convierte a Baresi en su prolongación en el campo. Es decir, Baresi va a ser el que va a gritar a la hora de trabajar la táctica del fuera de juego, va a ser el que va a gritar la famosa palabra, ¿no? Gritan Milán y salen corriendo a sprint, dejando en fuera de juego a los rivales. Además, aprovechando esa estrategia del fuera de juego, en la que, pues os lo he dicho, Baresi era el miembro más importante, pero al final toda la defensa actúa como un auténtico reloj con precisión milimétrica a la hora de salir. La propia FIFA va a inventar, ¿no? Va a articular una nueva ley que va a ser conocida popularmente como la ley anti-Milán, que va a ser eliminar el fuera de juego posicional. Al menos el fuera de juego posicional como se conocía en esta época, ¿no? Porque en el momento en el que, hasta ese momento, en el momento en el que un balón sobrepasaba la defensa, se veía un jugador en línea con la defensa que había quedado rebasado, independientemente de que no participara en la jugada. Esa jugada queda invalidada. ¿Eso qué permitía? Pues en el momento en el que vemos que el mediocentro va a sacar un pase a la espalda del lateral para que el extremo corra, evidentemente por posicionamiento tiene una mayor facilidad para rebasar en carrera, la defensa salía y dejaba al delantero centro en fuera de juego. Y con eso
invalidaban totalmente todo tipo de jugadas para desesperación total de los equipos rivales. Es decir, hablamos de una salida que perfectamente podía ser una carrera de 10 metros. No estamos hablando de un leve movimiento, sino una carrera de 10 metros que al delantero evidentemente le dejaba totalmente invalidado. Y ese delantero es el que inhabilitaba la posición independientemente de que no fuera él el pase, no participara en la jugada. Y eso provocó un cambio en el reglamento, ¿no? Iba a decir, lo que pasa es que ya hemos hablado de ello hace como 45 segundos y ya no tiene mucho esto, pero que una prolongación, decías, Baresi de Saki en el campo, que es una figura tremendamente buscada en el fútbol actual. Recuerdo, como se ha dicho siempre, que Simeone, aunque el nivel futbolístico de Thiago, no Thiago Alcántara, sino Thiago el del Atleti, fuera quizás menor al de muchos futbolistas, Simeone tenía una fijación con él por su jerarquía. Porque era la extensión de lo que Simeone decía en el centro del campo del Atlético de Madrid de estos años. Sí, al final evidentemente el papel de la defensa en Simeone es distinto, sobre todo porque Simeone sí que juega con una defensa mucho más atrasada. Pero bueno, aquí el papel más expeditivo lo ocuparía Costa Curta, que sería el otro central típico italiano, ¿no? Duro, férreo, ese sí que era especialmente expeditivo. Y que tenía una especial sintonía con Baresi. Los laterales los ocuparían Tassotti en el lateral derecho, un lateral bastante limitado tácticamente, pero nuevamente con una capacidad física extraordinaria y una capacidad defensiva enorme, que permitía luego, ya lo hablaremos un poco más adelante en el ordenamiento táctico de Saki, esa manera de regalar la banda para acabar robándotela ahí. Y en el lateral izquierdo Maldini, con una mayor proyección ofensiva, una capacidad de generación de juego mayor y al final pues eso, con unas capacidades defensivas totalmente innatas. A estos cuatro de atrás, por así decirlo, que venían de la cantera del Milan, se les unirán distintos fichajes. Recordamos que el Milan, después de la inhabilitación de su portero, no tenía un portero de categoría, fichará a Gali de la Fiorentina, y para el centro del campo fichará a Ancelotti primero en esa primera temporada, y para los dos interiores va a ser un esquema que, a pesar de que ocupen las bandas, sí que van a tener un papel un equipo más estrecho. De hecho, Arrigo Sacchi va a ser el que va a generar ese concepto de equipo estrecho, que va a ser Donadoni y Colombo, ¿vale? Ancelotti venía de la Roma, Donadoni venía del Cremonense y Colombo venía del Avellino. Luego, un año más tarde, quien ocupará ese centro en el doble pivote va a ser un tal Frank Rijkaard, que va a ser el último de los holandeses en llegar, porque esa misma primera temporada va a fichar a los dos jugadores de ataque, que van a ser, sin duda, yo creo, de los mejores jugadores que se ha visto en el fútbol mundial. Va a ser Marco Van Basten fijando en el delantero centro, y Gullit actuando con una cierta liberación desde esa segunda punta. Además, Van Basten con una capacidad para ir a banda y recibir allí, o para jugar al juego directo, muy, muy importante. Ruud Gullit, del que ya hablaste además tú en un programa, en una de tus secciones, y que no recuerdo exactamente qué programa es, pero animamos a buscar a nuestros oyentes porque era bastante interesante. Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. Bueno, una vez explicadas las piezas, toca empezar a hablar de cómo se mueven, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los nombres, que evidentemente son nombres de altísima categoría, pero el conocer al Milan, como el Milan de Arrigo Sacchi, evidentemente es por la importancia que tuvo Arrigo Sacchi en su funcionamiento. Igual que, por ejemplo, la Quinta del Buitre se conoce sobre todo porque al final son los jugadores un poco los que llaman más la atención. Aquí lo que hemos dicho es que el propio Sacchi, involuntariamente, va a poner la labor del entrenador en el foco. Esto se va a hacer sobre todo a través de esa concepción que ya hemos mencionado, de unificar el trabajo de la defensa y el ataque, y las transiciones entre la fase ofensiva y la fase defensiva.
el propio Saki decía que el momento que nosotros ya empezamos a atacar cuando estamos defendiendo. Es decir, el recuperar en ese sitio donde a nosotros nos interesa, en este caso va a ser sobre todo la recuperación por parte del lateral, para, con todo el equipo ya ordenado para la transición tal y como queremos hacerla, poder salir rápido al ataque. Y para ello lo que van a hacer es sobre todo negar la progresión del equipo rival en la zona central y regalarles las bandas. Regalarles las bandas de una manera en la que nosotros realmente lo que estamos haciendo es ahogar al rival, ¿no? Que es un poco la metáfora que utilizaban los equipos de la época, que va a ser que ahogar al rival en nuestra zona lateral a través de un movimiento en L, en el cual el trabajo del interior, el pivote y el central acompañaba a ese lateral que acababa robando el balón y acababa luego ya sea lanzando un balón largo a Van Basten, que evidentemente tenía capacidades de sobra para bajar cualquier tipo de balón y jugarlo, o bien una progresión a través de la caída a banda de los interiores o del propio delantero, o jugar a través de la progresión, sobre todo con jugadores en el centro del campo que tenían una capacidad de conducción sobresaliente. Estamos hablando de Carleto Ancelotti y de Frank Rijkaard, que vendrá en esa segunda temporada a engrosar las filas del Milán, campeón de la Copa de Europa. ¿Antes o después de pasar por nuestro Real? Antes. Antes. Como que después. Por el Zaragoza. El Zaragoza cuando estuvo. ¿No estuvo al principio en el Zaragoza? Lo desconozco, por eso lo preguntaba, Fue al principio. Puede ser. Voy a buscarlo. Puede ser que me equivoque. Yo juraría que estaba aquí No, para la Recopa estuvo Cafú, me estoy confundiendo yo. Me estoy confundiendo. Me voy a abrir una cerveza para seguir ahogando las penas. Hasta donde yo recuerde. Cierto. Rijkaard estuvo siendo joven. Pero bueno, sí, Rijkaard ya llegó al Milán estando consagrado como uno de los mejores mediocentros. El 27 de febrero de 1988 hizo el Real Zaragoza oficial la cesión de Rijkaard. El año anterior a ir al Milán. Dicho esto, hemos trabajado un poco lo que es la concepción de pressing y la concepción de cerrar las bandas. Al final, un equipo que podemos ver hoy en día, o un entrenador sobre todo, ¿no? Que es el que traslada sobre todo en la fase defensiva, esa manera de jugar va a ser Marcelino García Toral, que va a coger gran parte de la concepción, sobre todo la parte de equipo estrecho, regalar la banda, siempre es menos peligroso un ataque por banda que un ataque por zona central, y una salida rápida después de la recuperación, tener confianza en nuestros propios jugadores de que van a poder recuperar un balón en nuestra zona lateral, que ahí relativamente son menos peligrosos, también confianza en nuestros centrales de si puede sacar un centro, poder despejarlo, claro, eso teniendo a Baresi, evidentemente, o a Costa Curta, evidentemente vas a tener plena confianza. Salvando las distancias a Íñigo Martínez, que es un futbolista que va bien por arriba, sí, para el Atlético. o Geray, son buenos jugadores para jugar en ese sentido. Y sobre todo yo creo que en el Athletic de Bilbao no se ve tanto, es decir, no es tan marcado como lo es en el Valencia, hablando un poco del esquema de Marcelino García Toral, porque también en el Valencia quien tenías era a Garay, a Ezequiel Garay, que yo creo que es de los mejores centrales que ha habido que en el tiempo reciente, sobre todo en los equipos de zona media en la Liga Española, y a Gabriel Paulista que otro tanto, ¿no? Yo creo que son dos centrales de categoría que en ese sentido nos dan bastante confianza, ¿no? Son centrales de un perfil muy concreto, con capacidad sobre todo para eso, para despejar balones o para al final ganar por poderío aéreo. Más allá de eso, además, ya lo he medio mencionado antes, que lo que va a tener muchísima importancia es el trabajo, la obsesión por la táctica. Es decir, es algo que hasta ese momento sí que ya habíamos hablado, como Rinus Michel sí que puso las bases, ¿no?, de lo que tendría que ser un funcionamiento de un equipo a nivel táctico de manera colectiva, pero Arrigo Sacchi va a ser la obsesión por ello. Va a ser ese fútbol total, ese funcionamiento de los 11 jugadores como un reloj llevado al extremo. De hecho, nunca va a haber un equipo hasta el día de hoy que funcione de esa manera, porque al final el resto de equipos van a contagiarse de ese tipo de entrenamiento, de la importancia de la táctica, la importancia de la colocación en todas las fases del juego, la importancia de la no desconexión, y al final pues todos van a acabar apostando, cogiendo las partes más válidas y desechando aquellas cosas que en el momento en el que otro equipo empieza a generar, lo hemos hablado también en algún otro programa, ¿no?, generar ese entrenamiento contra tu propio sistema,
ese sistema queda totalmente invalidado. De hecho, por eso, por ejemplo, cuando tras la salida de Arrigo Sacchi, después de la eliminación contra el Olympique de Marsella, que además es muy curioso, la eliminación contra el Olympique de Marsella no se da en el campo a través del pitido del árbitro, sino que se da tras un apagón en el Velodrome de Marsella. En el partido de vuelta, el cual iba perdiendo el Milan 1-0, hay un apagón y el Milan en señal de protesta se niega a salir. Después de un 1-1 en la ida, a la vuelta se niega a salir porque dicen que están jugando al final, pues eso, está una especie de muestra de carácter. Están tratando de desestabilizar al equipo, etcétera. Y al final lo que hacen es eliminar al Milan oficialmente, decir, como no salís, quedáis eliminados. No presentado al partido. Exacto, y el Marsella va a acabar pasando en ese momento, si no me equivoco, a semifinales de Copa de Europa. Tras el despido de Sacchi, va a tomar el relevo en el banquillo un entrenador también bastante conocido y histórico de los banquillos italianos. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Entrenador de la selección italiana, entrenador del Real Madrid. Los datitos es Alfonso. Fabio Capello. Fabio Capello, exjugador durante muchos años en la liga italiana, en el Calcio, va a acabar tomando los mandos del Milan con un desastroso resultado. Es decir, al final Vaya, qué sorpresa. no va a ser no va a ser tanto por de mérito suyo, sino también por mérito de los rivales, que después de 2 años o 3 ya empezaban a saber a lo que jugaba ese Milan. Evidentemente la obsesión táctica de Sacchi no va a ser la misma que la de Capello, el cual va a tener al final también otras influencias, ¿no?, a la hora de ver el fútbol, y que va a tener al final también, pues eso, va a tener una experiencia un poco negativa, que luego realmente no va a empañar el que yo creo que es un currículum de un entrenador que ha ganado muchísimos títulos y que tiene sus méritos. Hasta hace relativamente poco, si no me equivoco, no sé si está retirado o está semi-retirado en alguno de seleccionado de algún país de estos raros, cobrando sin trabajar mucho. Pero bueno, es uno de, yo creo, sobre todo de las primeras décadas de siglo XX, uno de los entrenadores principales del fútbol europeo. Las influencias de Sacchi van a impregnar, yo creo, a toda la manera de entender el fútbol y sobre todo la labor del entrenador en la actualidad, al menos en el mundo occidental. Pero yo creo que al final impregna todos los aspectos. Por especificar algunos nombres, el propio Capello intenta llevar a cabo una profundización en el sistema de Sacchi en el propio Milán. Vemos como entrenadores como José Mourinho, Marcelino o el propio Benítez van a servir también, en el caso de Mourinho y Benítez, va a servir de inspiración para todos aquellos entrenadores que no habían sido futbolistas en el pasado y que hasta ese momento Sacchi va a ser la excepción. De hecho, se le criticó muchísimo por no haber sido futbolista, le llamaban intruso. La prensa italiana decía que era un intruso en los banquillos por no haber sido futbolista. Y aquellos entrenadores, pues eso, como Rafa Benítez o Mourinho, que van a ser grandes entrenadores, va a ser un poco, pues eso, vamos a compensar toda esa experiencia que igual no tenemos con una obsesión táctica que nos va a permitir luego desplegar un sistema de juego coherente, ¿no? y en gran parte exitoso. Prueba de ello es que ambos entrenadores tienen la vitrina llena de títulos, al menos sus clubes, sus ex clubes tienen la vitrina llena de títulos ganados por ellos. Otros entrenadores importantes, también muy importante, es el papel de Juan Malillo, ¿no? También casi mentor de Guardiola para muchos aspectos, el cual sobre todo va a tomar de Sacchi el aspecto de la presión, una presión intensa y una manera de jugar, pues eso, al final Lillo y toda la escuela de Lillo, lo que serán luego Guardiola, etcétera, van a ser los que van a desarrollar el juego de posesión. ¿Qué? ¿Lillo de quién era segundo hasta hace nada? No, O sea, sigue siendo segundo de Guardiola. de Guardiola. Sí. Tras la salida de iba a decir Caranca, bien, No, de Arteta. De Arteta, sí. Lo contrató como segundo cuando Arteta se fue al Arsenal y ahí sigue. Que Es probable que siendo segundo esté cobrando más que muchos entrenadores de primera. Bueno, por también te digo. supuestísimo. Tiene pinta de ser un turras, Juan Malilla, de muchísimo cuidado. Correcto. Entró al Zaragoza Juan Malillo durante una temporada o algo así, ¿no? Media temporada. Con desastroso resultado. Sí, de eso recuerdo. 2000-2001 creo que era. Sí, yo recuerdo que era yo pequeño. ¿Fue el año del descenso?
No, fue el que ganó la Copa, pero con Costa, porque habían echado a Lillo a mitad de año. Después de Chechu Rojo y... ¿La Copa del Celta? Sí. Sí. Otra vez. ¿El descenso con quién fue? ¿De entrenador del Zaragoza? ¿El año siguiente? Al final... Habría varios. Hubo varios, sí, pero el último no me acuerdo cuál era. Uno que perdió casi todos. Para sorpresa de nadie. Sí. Ah, Marcos Alonso creo que era. El último. Marcos Alonso, padre del lateral actual Sí, del sí. Chelsea. Correcto. Pues eso sería todo. Yo creo que os he dado buena tabarra. Espero que os haya gustado. Una tabarra de Sheffield. Muy interesante. Espero que os haya gustado. Yo creo que Le es pediré a mi interesante. padre que nos locute. Una tabarra de Sheffield. Para cuando toque mi sección. Nos traerás más, ¿no? Más Si historias queréis, sí, tácticas. si está gustando, si hay gente que la reclama, si hay insensatos que siguen queriendo saber un Estaba poco... yo ahora pensando en entrenadores que no hayan tenido una larga carrera como futbolistas. Y se me ocurre Marcelo Bielsa, pero no sé si... Ahora cada vez hay más, ¿no? Está Gregorio Manzano, que nunca fue futbolista. Marcelo Bielsa fue futbolista, lo que pasa es que fue un futbolista relativamente Pero fue y- futbolista durante toda su carrera, si no me y- equivoco. Es decir, él... Sí, durante toda su carrera de futbolista fue futbolista. Claro, pero me refiero, la cosa es, sobre todo entrenadores que no han sido futbolistas. Ya. Independiente de que sean De que hayan futbolistas sido buenos o malos, claro, porque Marcelo Bielsa Klopp, jugó por hasta ejemplo, los... Klopp, por ejemplo, es un futbolista que siempre ha dicho que como futbolista era muy malo, Claro. pero fue futbolista, claro, que ya Claro, te hasta entiendo, que se ya te retiró. entiendo, ya te entiendo. Y a mí se me ocurre, porque además a mí eso me llama mucho la atención, pues eso, Rigos aquí se retiró a los 19, se retiró antes de empezar, ¿no? Como quien dice. Estaba Mourinho, que Benítez, si no me equivoco, y en España se me ocurre, es muy paradigmático el caso de Gregorio Manzano o Víctor Fernández, No, Víctor Fernández, claro. que empezó a entrenar siendo más joven que muchos de los jugadores a los que entrenaba. Manzano, profesor, ¿no? Si no recuerdo mal. No me acuerdo, pero puede ¿No ser. era profesor? O sea, profesor por Andalucía, además, de hecho. No, sí, puede ser, puede ser. no. no me acuerdo. Pobrecito. De la Leti y profesor en Andalucía. En fin, pues hasta aquí, gracias Cristian, la sección de hoy. Y ahora, pues probablemente la sección más sandunguera de una taberna de Sheffield. Pasamos de una tabarra de Sheffield a un sandunguerismo de Sheffield, porque Alfonso nos trae el concursito. Los penaltis. Vamos ya con los penaltis. Los penaltis. Concurso futbolístico más importante de los podcasts españoles. Sí, de hecho, el único concurso en el que he participado y no he respondido a una sola pregunta bien hasta la fecha. Espero que hoy acabe la maldición. Vamos ya con estas 3 rondas. ¿Tres? 3 rondas. La primera un punto, la segunda 2, la tercera 3. Y... ¿Va por orden de dificultad? Sí, Vale. porque las primeras son con opciones, sin rebotes, y ya sabes bien, si no te jodes. ¿Vale? Entonces... ¿Hay vamos. rebote en todas? No, en estas 3 primeras que hay opciones, no, porque Vale. hay opciones, si no, Claro, está feo. no tiene que gracia. haya Claro, rebotes. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con Alberto, porque precisamente Alberto, como ganó el primer concurso, el especial de Navidad lo ganó Jaime, me ha dicho que el tema que le gustaría tratar en los penaltis es la Copa del Rey. Pues traigo un especial acerca de la Copa, que además viene muy bien este mes, que hay 2 finales. Dos finales. Una ya ha pasado y la otra la semana que viene. El 17. Bueno, claro, la semana que viene, que cuando lo publiquemos será la semana pasada. Que lo único que coincide en las dos finales es el subcampeón, por lo demás. Esto será gracioso porque cuando lo publiquemos ya habrá ocurrido la final de Copa y será gracioso o no. Sí que va a ser gracioso, o sea... Vamos a arrancar con las preguntas con opciones. Y la primera de ellas, robándole un poco la sección habitual a Cristian, es acerca de una frase célebre de un entrenador de un equipo español que dijo la siguiente frase: la liga es el pan y la mantequilla y la nata es la Copa del Rey. Las opciones que tienes, Alberto, son Luis Van Gaal, John Benjamin Tosak, Luis Aragonés y Javier Clemente. Le pega a Clemente, es Clemente. Fallo. Uy. John Benjamin Tosak. Uy.
Me sonaba que fue Mourinho el que dijo eso, en plan de... Le De hecho, pegaría. estaba claro que Van Gaal no era porque es por su nulo conocimiento del castellano. No, ¡Pan! Mourinho es el que decía en plan de... A ver, la verdad es que España se parece a Inglaterra en plan de que la Copa importa, no como en Italia, que es un chupito. O sea... Sigamos con Cristian. En referencia a la Copa, se creó una competición especial en los años 80 que era la Copa de la Liga. Al estilo de lo que hay en Inglaterra, pues se intentó durante unos años. Lo mismo en España, pues con escaso éxito. Entonces fue una Copa que básicamente dominaron Barça en Madrid. Pero Qué hay, raro. hay un equipo que la ganó. Alberto está braceando mucho porque cree que se sabe la respuesta. Y que de hecho es el único equipo que ganó la Copa de la Liga, tiene un título oficial, pero no tiene la Copa del Rey. Bueno, ni ninguno más. Su único título oficial es la Copa de la Liga. Y las opciones posibles son Sporting de Gijón, Valladolid, Las Palmas y Racing de Santander. Pues tengo bastantes dudas por no decir que no tengo ni puta idea. Y además Alberto se la sabe, lo tengo aquí al lado, es muy violento esto, se están enseñando las respuestas a todos. Sí, sí. Sí. Voy a decir el Racing de Santander. Es el Fachadolid. El Pucela. Alberto se la sabía, efectivamente. Se la sabía. Pues te jodes. Ahora voy yo, vamos. Venga, Tengo venga. que responder una pregunta. Venga, Mateo. Venga, Una- vamos, vamos, vamos. Una muy directa. Venga. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Copa? Tu madre. Bueno, nada, por favor. Perdón. Me he venido arriba, Pido perdón a las víctimas de todo esto. Tu madre no escucha el podcast, ¿verdad? Creo que no. Vale. Venga, opciones. Tenemos a Lionel Messi, ¿Yes? a Puskás, Ujú. Samitier Sí. o Zarra. Lionel Messi. Telmo Zarra. Muy bien, Mateo. Venga. Hala, siguiente pregunta. Hemos fallado todos. Pero estas de 2 puntos, pero bueno, yo creo que son... Me das 0,5 por hacerte la del Valladolid. No. No, en absoluto. Bueno, Alberto, ¿quién es...? Bueno, la siguiente pregunta, 2 puntos. Hay rebote, así que si no sabe Alberto, el primero que chille, lo que sea, hace. Pérez Reverte. ¿Cuál es la comunidad autónoma con más títulos de Copa del Rey? Cataluña. Fallo. Madrid. Euskadi. Euskadi. ¡Toma! 2 puntos para Cristian. las dos del... Vas- el vas Unión de Irún y congadas. el este. Me he dejado llevar por la pasión, he chocado la mano con Alfonso como si hubiera ganado yo la Champions. Bueno, lleva 2 puntos. Sí, porque ya no solo Athletic, sino que está Real Sociedad, Real Eso Unión, Arenas de Guecho. Se juntan muchos equipos. ¿Cuántas? 31 por 30 de Cataluña. Así que igual en unos días iguala. Igual en media semana. Sí. ¿Contaste la de la Real? Sí. O sea que... Hombre, sí, pero eso ya ha pasado. Sigamos con Cristian. ¿Cuál es el entrenador que ha ganado más copas en el siglo XXI? Entrenador. Entrenador. ¿Qué más copas ha ganado en el siglo XXI? El siglo XXI. No me lo sé. Voy a decir Pep Guardiola. Fallo. Valverde. No. ¿Zidane? Fallo todos. Sí, igual no ganó ninguna siquiera. El hijo de Munique. Ah, Luis Enrique. Enrique. 3 copas seguidas. Con el Barça, ¿no? Claro. Guardiola se quedan 2. Pep ganó 2. No, 2. Y Valverde otras dos, ¿no? Creo que sí. O 1. No, 2. Dos. No, verdad. Valverde ganó Joder, había caído en Luis Enrique, macho. Valverde ganó 2 dobletes seguidos que están bastante desmerecidos, la Sí. verdad. De hecho, Valverde en general está bastante desmerecido en el Barça. Para la mierda que hizo Quique se entiende después. Bueno, Mateo. Dime. Vamos a hablar de 1994, porque es el año En que yo nací. en el que todos los miembros de esta mesa, menos yo, nacieron. Es verdad. Efectivamente. El gran año. El que yo nací el ególatra, ¿sabes? Entonces me ha parecido un año muy reseñable Sí. para tomar como referencia de lo que ha pasado en los, pues, Vale. en los últimos tiempos en la Copa. Vale. En los que el Barça ha arrasado con Sí. 8 títulos desde entonces. Sí. Pero la pregunta es, Sí. Creo que me la sé. ¿quién se encuentra en la segunda posición desde ese momento? Ah, desde el 94. Sí. Puta madre. En campeones de Copa A. Sí. Claro, era demasiado fácil preguntar quién ganó la Copa en el 94, ¿no? No Era demasiado. Vale. Porque lo fácil sería responder el Madrid. Y también podría responder la verdad. Que es que no tengo ni puta idea. Pues tiene un equipo. El Real Zaragoza.
Muy bien. Joder, puta, es que me la sabía, es que me la sabía. El Real Zaragoza ha empatado con Valencia, pero aceptaba las dos. El Madrid 3, ¿no? El Madrid tiene 2 desde entonces. ¿Y ¡Que el- la chupen! ¿Y el Atlético? 2. 2. Sí. La del doblete y la de Courtois, Ya ¿no? de hace nada, sí. Exactamente. ¿Y el Sevilla? Sería 2 también. Entonces con ¿Y 3. el Osasuna? Con 3 títulos tenemos a Zaragoza y a Valencia, pero Valencia desde hace muy poco. Un Valencia abrazo. era de Marcelino. Claro. Un abrazo a Jaime Marcuello, que va a tener que bajar mucho el volumen de la edición cuando grito vamos. Pues ha ganado Mateo, ¿no? Actualmente estamos empatados. Sí, Falta sí, la última ronda. Falta la última ronda. Vamos con ¿Hay la- premio? ¿Hay premio? ¿Hay premio? Un besito. Vale. Si sigo leyendo dos. Esta vez no hay tableta de turrón, lo siento, Mateo. Tableta de turrón que, por cierto, ganó Jaime, pero me la acabé comiendo yo. ¿Y eso? Porque dijo que no la quería y me la quedé. He de confesar que me comí ese turrón. Bueno, venga, última ronda, 3 puntos. Lo Sigue. dicho, que me la acaba de apuntar Jaime Marcuello, es la primera pregunta que respondo bien en los concursos que ha habido en este podcast. Última ronda. Empezamos con Albert. También hay rebote, ¿no? La Copa, como sabéis, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Ya sea Copa de la República, Copa del Generalísimo. Por la gracia de Dios. Y me gustaría detenerme en esto porque, claro, la Copa del Generalísimo se viene disputando desde la llegada al poder en el 39. Además, la primera Copa bajo el régimen franquista fue en la que llegó el Racing de Ferrol a la final. Vaya. Casualidad. Racing de Ferrol del Caudillo. Sí, casualidad, no lo creo. Pero mi pregunta para Alberto es, antes de que Franco fuera el encargado de entregar la copa, antes de Franco, ¿quién fue la última persona que entregó una copa al capitán del equipo campeón? ¿Qué copa? O sea, no estamos hablando de la Copa del Levante, famosa. Eso no cuenta. O sea, estamos hablando de la última copa en el año 1936 mismo. 35. El 36, 30. yo no sé, La última cuenta. persona. La última persona. ¿Fue Niceto Alcalá Zamora? Muy bien, Alberto. Hijo de puta. Es que has preguntado mucho, no tienes que haber preguntado tanto. Impugno la pregunta. Don Niceto Alcalá Zamora. Muy bien, presidente de la República en aquel momento. Perfecto. Alberto se pone la cabeza a esperas de lo que pase ahora con Mateo y Cristian. Bueno, Cristian, pregunta para ti. Ya no es sobre ganadores, es sobre perdedores. Estamos más acostumbrados a eso. Y es, ¿cuál es el equipo que ha llegado más veces a la final de la Copa y nunca jamás la ha ganado? El Athletic Club de Bilbao. Los que nunca la ha ganado. Que nunca la ganó. Nunca la ha ganado. Te dejamos repetir por Sí, aquí. Ah, sí, sí, te dejo repetir. Pues el Real de Madrid. Que Pero que nunca- dice que pero- nunca Que jamás. nunca ha ganado nunca Pero jamás. Que nunca jamás. tío, ¿pero qué le pasa a este Claro, tío? no, yo lo que he entendido, perdón, perdón por lo poco Sí, sí, radiofónico. sin ganarlo. Claro, que ha llegado a más finales y las ha perdido. Que No, ha no. llegado a finales sin, Que no la sin ha ganado. ganar. Nunca jamás la ha ganado, de ninguna forma. O sea, mira que estuve mirando el palmarés de la Copa el otro día y no me acuerdo quién se quedó sin ganar de... Pero lo estuve mirando. Estamos Alberto y yo esperando al rebote como llenas el ¿Lo carroña. sabéis o qué? Yo tengo Creo un que sí, candidato. yo creo que sí. Venga, Cristian. El Sporting de Gijón. Fallo. ¡Osasuna! He escuchado Osasuna y he escuchado Getafe, ¿no? El equipo que más ha llegado con 4 veces y ha perdido todas es el Real Club Celta de Vigo. Así además lo iba a decir, es que lo iba a decir y iba a decir el Celta y dije... ¿Cuántas y nosotros? dije, ¿Dos? ¿Tres? Nota, nosotros claro, dos. y me han tambaleado porque quería que el Celta había ganado una copa. No, al final no ha ganado. El Celta no ganó nada nunca. No ha ganado Y estaba nada. convencido de que el Celta había ganado una copa y ¿Cuántas lo iba a veces? decir, lo voy a decir, Getafe joder, dos, por lo lo iba a menos. decir. Getafe dos. ¿Cuántas veces? ¿Dos? ¿Y Osasuna? Y las dos seguidas. Osasuna una. ¿Solo una? Y el Sporting ha llegado alguna vez, Dos. ¿no? Dos, ¿verdad? Le decía yo. Pues venga. Sí. Osasuna. Y Si acierto gano. está Pero en si la mano de las Mateo. vitrinas de Osasuna no se limpian. Está en la mano No hay de ninguna. Mateo. Precisamente por eso. Yo, a ver, puede A ser ver. asequible, no lo sé. No lo sabes. No la voy a saber, va a ganar Alberto otra vez. No lo sé. Hay, han existido muchos ganadores de la Copa a lo largo Sí. de la historia. Efectivamente. Muchos en primera, por supuesto, algunos en segunda. Sí.
Pero hay 3 equipos no profesionales hoy en día, es decir, que no están ni en primera ni en segunda división. Sí. 3 equipos no profesionales. Ni en segunda B lo cuentas como profesional. No la cuento como profesional, segunda. Cuento primera y segunda. 3 equipos que han ganado Sí. la Copa del Rey. Si me dices esos 3 equipos. has Los ganado. 3. Los 3. Los 3. Los 3. Si no te lo sabes, he ganado de ello, te aviso. Yo también me la sé. Oye, pero yo podré responder. Ah, el rebote está ahí, sí. Pero que decimos los 3 a la vez. Vamos a esperar a que conteste Mateo y ya vemos lo que hace. Creo que me sé 2. ¿Te sabes? Tengo como 15 segundos para pensar. Venga, sí. Oh, joder, lo que quieras, Mateo. A ver. 15, 14, 13, 7. Segunda B, ¿no? Segunda vez. A ver, Momentos de tensión. es que no estoy seguro, pero. Arenas de Guecho, Que lo ha dicho Uno. antes Alfonso. Real Unión 2. y Racing de Santander. Y Logroñés. Deportivo. ¡Ay, hijo de Alberto. Deportivo el centenariazo, me cago en mi puta madre. Me voy, despide el podcast. Me cago en Dios. En efecto, no olvidemos que el Deportivo de La Coruña está en segunda B y además no va a ascender. Un abrazo muy cariñoso a Jaime Marcuello, que va a tener que rebajar mucho ciertos gritos que me cago en la puta. ¿Cómo que el Logroñés? ¿En qué momento el el Logroñés ganó una copa? Es que he entendido mal la pregunta otra vez. He entendido equipos que no han estado en categorías profesionales. Claro, no he Pero caído si- en el No, he Depor. dicho que actualmente Si me, ahora. si Claro, me he sabido claro. los dos difíciles. Sí, sí. Y Sí, eso no lo Si me he niego. sabido los dos Eso no lo difíciles. niego. Y el puto centenariazo, Hombre. es que me cago en mi. ¡Oh! El Real Unión y la Arenas de Guecho lo hemos dicho hace 5 minutos, los dos que habían ganado la Copa del Rey. También te digo. Estás contando con que te estaba escuchando. Lo ha dicho Alfonso. de hecho. más a mi favor. Pues nada, Alberto, has ganado el concurso. Para sorpresa de nadie, Pero he contestado una pregunta bien. Eso está. Ah, una pregunta y media, quiero decir, he acertado 2 de 3. Joder, el Depor, me cago en todo. ¡Oh, Dios! Me ha parecido una pregunta muy fácil cuando la he escuchado. Pues hala, adiós, venga, una terna de Sheffield, muy bien, un podcast de puta madre. No, en realidad está muy bien. El Logroñés, es que eres muy, tontísimo. muy interesante. Jaime, vete pensando que te toca dentro de un mesecillo o 2, porque tendremos un nuevo concurso de Alfonso con nueva temática. El último que hiciste fue el de Navidad, ¿no? Que fue Sí. bastante divertido, que Sí, fue muy todo temática navideña y salía Faubert por ahí. Me parece muy bien que ganó Jaime. Y por eso Jaime tiene que prepararse una temática nueva. Y si nadie tiene absolutamente nada más que decir, y si nadie de Coruña quiere venir a humillarme de nuevo. No me podía acordar, es que me cago en... Bueno, en fin. Si nadie tiene más que decir, pues despedimos aquí este nuevo programa de Una Taberna de Sheffield, con concurso que ha vuelto a ganar Alfonso. O sea, perdón, Alberto. Es que empiezas por ahí los dos, por los dos. No sin antes, de una manera lo más rápida posible, valorar Trappist, la cerveza holandesa, que yo pronuncio como si fuera una palabra francesa, porque creo que lo es, pero es de origen holandés. Y de la que nos va a hablar, primero de todo, por supuesto, como siempre, Cristian. pues después de lo mal que lo estoy pasando por haber perdido este concurso que yo creía que podía haber ganado. La verdad que además han sido preguntas que me han quedado votando. Pero bueno, aquí Alberto no penaliza. No perdona el error, perdón, penaliza mucho. A mí la cerveza la verdad que me ha gustado mucho. A mí me ha encantado. Es una cerveza holandesa maravillosa. Yo creo que es bastante apreciable y que a todo el mundo le va a gustar. Con una gran capacidad de definición. Para mí es una Robin Van Persie. Alberto. Yo insisto, me ha gustado muchísimo. O sea, de lo mejor que he visto en un campo de fútbol. En concreto, y de lo mejor que ha pasado por mi paladar. Bueno, a ver. ¿Has intentado hacer un chiste acerca de...? ¿Por qué piensas en esas cosas, No, tío perdón, guarro? perdón. No. Joder, encima de perder concursos también quedas mal, ¿eh? O sea, no te sale nada bien esta mañana. Alberto, despedido. Dicho esto, me ha gustado mucho, la volvería a repetir. De lo mejorcito que ha pasado por mi boca es una Ruth Van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy, mi jugador favorito de todos los tiempos. Sí. De los que he visto, sí. Es algo que he de confesar. Para el que no lo sabía, se lo digo ya. Sí. Sí, sin ¿Más, ningún que tipo de duda, ¿Más que Roberto Soldado? Sí, la verdad es que sí, bastante más, de hecho. ¿Alfonso? Para mí ha sido maravillosa, la verdad. Una cerveza de mucha clase. Así que la voy a elevar a la categoría de Zinedine Zidane. Pero bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con Holanda? Me da igual Holanda. Pues yo sé que me voy a ganar una mirada asesina por parte de Cristian. Una vez más, la nota discordante. Entonces, porque sé que es una cerveza buena, porque entiendo por lo que todo el mundo dice que es una cerveza buena, pero a mí no me acaba de... Para mí es una Frank Lampard. Y efectivamente, Cristian me mira con cara de asesino, no entiende nada. Pero ¿cómo puedes decir que Fran Lampard no te termina? ¿Ves? Pues bien, pues eso. En serio, no, de verdad. Bueno, chicos, este es mi último programa en una taberna de Sheffield, porque paso de compartir espacio habitacional con gente que su criterio futbolístico pasa por criticar a alguien como Fran Lampard. Y a alguien que critica la cerveza de la Trap. No, si es- En la misma frase, joder, en la misma puta frase. De 0 a 100, Cristian. Un 95. Joder. Y un 0 para Mateo. Alberto. 96 solo por quedar encima de Cristian. Eso dijo tu madre. Pero bueno. Muy feo, muy feo. Feísimo. Alfonso. Para seguir con el subidón, 93. Tira tonto. Ahora queda mal. Di. venga. Di qué quieres decir. Joder, qué ¿No da la presión. presión? Voto en blanco. Dividente 3 y a tomar por culo. Vota, No, que quiero bajar la nota, que me ha gustado muchísimo más la de antes. Venga, vota, bonito. 66. Todo ello se me ha estropeado la. Nos da una media de... Nos da una media exacta de 97. No, he calculado mediana, pero mucho. Más La que nota es mucho. Más que la Báltica. Por ahí No. va. Yo creo que vas a sacar menos por tu puta culpa. Hombre, claro, eso es lo que quiero. Está muy reñido. Que me diría. digas que una cerveza tan puramente industrial como la Báltica queda por encima de esta, la verdad que es algo que a mí... Ya, Me insulta. está claro que la socialdemocracia holandesa te gusta mucho más que la Báltica. Pues sí, no sé, yo qué sé, me dan perritos calientes. Venga, dale la media, Alfonso. Espera, que lo está pensando el pobre, ¿eh? Venga, 96 y Es que hay que 66. calcular exacto. Porque no me la da. 87.5, así que supera la Toma. marca. ¡Joder! Jódete, No, tenía chupapollas. que menos. En fin, hasta aquí este violento episodio de una taberna de Sheffield. Recordad que nos podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify, también en otras plataformas como iVoox, como Apple Podcast o Google Podcast, y en un montón de cosas raras en las que Anchor nos mete pero que no tenemos ni puñetera idea. Y que nos podéis seguir igualmente en redes sociales. En una taberna, tanto en Twitter como en Instagram, dos redes sociales increíblemente calidades. Son muy buenas, Alberto. ¿A que sí? Maravillosas. Maravillosas, efectivamente. Dicho esto, nosotros nos volveremos a escuchar dentro de 15 días. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Jaime Marcullo por el curro que te vas a tener que pegar con este programa. Y dicho esto, bueno, pues ya sabéis que nos veremos dentro de 15 días y que hasta entonces no olvidéis nunca mezclar el fútbol con la política.